Listo, muchachos. Ahora vamos a ver el tema de HMU, Hammering Unit, ¿no? Que es unidad medida manual. Ok. Este sistema, ¿dónde se utiliza? Se utiliza para los sistemas de dirección, ¿no? Los sistemas de dirección. Es, es controlada manualmente, ¿no? Por el operador. Mediante el timón, ¿no? A medida que vas moviendo el timón, entonces vas dosificando aceite para el giro. Muy bien. HMU, ¿no? La bomba dosificadora manual, conocida también como HMU, está montada sobre aislante a fin de evitar daños por vibración, ¿no? Está montada sobre aislante en la parte inferior de la cabina del operador. Como es el timón, entonces es el siguiente o el que continúa a la caña del timón, ¿no? De la volante. Tienes el timón, tienes la caña y a dónde llega a la HMU. Si es que nos vamos a la máquina, vamos a encontrar en la parte inferior ese componente que ven en pantalla, ¿no? ¿Cuál es? ¿Es esto de acá? ¿Sí? ¿O esto de acá? A ¿Sería en el fondo, profe? sería la del fondo, ¿ya? Sería la del fondo, sería esta de acá. Esa es la HMU, Ay, ay, ay. ¿ya? En este componente ahí tiene todas las líneas de conexión, ¿no? Y la prolongación de este eje va a llegar al timón del operador. Listo, esta es el esquema hidráulico, ¿ya? Este es el esquema hidráulico, ¿ya? Y la HMU o el sistema de dirección está en el lado izquierdo, ¿ya? Por acá está el sistema de dirección. ¿Ok? ¿Está bien? Profe, disculpe que le interrumpa. Ese es un cargador frontal de un 924G, ¿no, profe? Correcto. Es una de 24. Este esquema también lo tenemos compartido en el Canvas. Sí, sí, profe, sí, sí lo compartí. Listo, si es que nos vamos al sistema de dirección solamente, entonces está dividido así, ¿no? Está desde la bomba de dirección, la bomba secundaria de dirección, la HMU, ¿no? Y los implementos, ¿no? Lo que va a mover la HMU. La HMU hace el control del spool principal, ¿cierto? Sí. ¿Tenemos preguntas, dudas? Está claro, ¿no? No creo que hay problema. Grupo B, ¿qué dicen? Grupo B. Profe, la HMU sería acá el grupo de spool de los implementos. Hace su trabajo del spool principal, de los implementos. ¿Por qué? Porque es el que dosifica el fluido hacia los implementos. Eso, profe, llevándolo al plano, ¿dónde estaría ubicado el HMU? Ajá, ahora vamos a chequear el esquema. ¿Ya? Profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Grupo C, ¿alguna pregunta? Profe, disculpe, y mayormente, ¿cuáles son las unidades con las que trabaja este sistema? Las unidades, Eh, Ujú. ah, O sea, los la equipos. presión, todo. Sí. Los equipos, bueno, cargador, motoniveladora, camiones. Son algunos de los equipos que trabajan con la HMU, ¿no? Sobre todo los un poco más antiguos, ¿no? Porque ahora ya salieron los electrónicos, ¿no? Porque la HMU es un componente netamente hidráulico. Ese es, profe, para la línea G, entonces, de lo que es
En cargadores, para serie G. En cargadores, H también había. Claro, está en la serie G y H. Mm. Esas son las más antiguas, ¿no, profe? Son las antiguitas. Eh, no es más antigua, son las recientes, ¿no? Pero sin embargo, en el mercado peruano están regadas por todos sitios. ¿Ya? Profe, gracias. Grupo D, ¿alguna pregunta? Nada. Grupo E, Ya le pregunté, profe, soy del grupo D. grupo E, grupo F tampoco. Nadie. Bien. Ok, listo. Entonces, el componente de la HMU es el que se muestra en pantalla. ¿Ya? Se divide en dos grandes grupos, el grupo A y el grupo B. El grupo A, que es la sección de control, ¿no? Que es la parte donde se controla todo el fluido hidráulico. Mientras que el grupo B es la sección de dosificación, ¿ya? Es la que entrega el fluido, ¿no? Mientras uno controla, la otra la entrega, ¿no? La que entrega es la parte dosificadora. ¿Por qué? Porque cuenta con una bomba. Y esa bomba es la que va a estar entregando de forma continua según lo que requiera el operador, ¿no? Según el accionamiento del operador. ¿Ya? Las partes son, el número uno es el carrete interior. ¿Ya? El número dos, la salida de drenaje. Número 3, el giro hacia la izquierda. Número 4, el manguito exterior. Manguito exterior es el que contiene al carrete. Número 5, el orificio de giro hacia la derecha. O sea, es por donde sale el aceite para giro hacia la derecha. Ya. Número 6, entrada de aceite de la bomba, ¿no? Es la conexión a la bomba. Número 7 es un conducto interno. Número 8 es el estator, ¿no? Es el que contiene a la bomba. Número 9 es el rotor, ¿no? Ese es la parte interna de la bomba. Número 10 es el conductor. Ya, es como la línea interna como conduce al fluido. Número 11 es el mando, es por donde entra la energía de parte de la caña del timón, ¿no? De la caña de timón. Número 12 es el pasador, es el que amarra al, al rotor, ¿no? Al rotor del spool. Y número 2, bueno, ese es el número 12, ¿no? Y número 13 es el resorte centrador. ¿Qué significa? De que hay un resorte que lo va a centrar. Después que el operador acciona, suelta, y después perdón, el operador acciona hacia un lado, el resorte es comprimido y empieza a enviar flujo para un lado, ¿no? Después el operador no gira más, pero lo mantiene ahí. Entonces el resorte inmediatamente trata de llevarlo al punto central. Y si el operador gira y después suelta, lo mismo, el resorte hace su chamba de centrar de nuevo. Listo, entonces nosotros hemos hablado en esa descripción anterior, hemos hablado de cuatro partes, ¿no? Uno, que es el suministro de bomba, ¿no? Uno, que es el suministro de bomba. Dos, que es la salida hacia el tanque. Tres, es la conexión hacia el cilindro, digamos, lado cabeza. Y cuatro, es la conexión hacia el cilindro lado vástago. ¿Cuáles son esos orificios? Son estos orificios de acá arriba. ¿Sí? ¿Ustedes ven esos orificios allá arriba? Listo. En el físico ustedes van a chequear y cada uno va a tener ahí su letra, ¿no? ¿Cuál es entrada?
Entrada a la bomba, salida al tanque, punto A, conexión, punto B, conexión. ¿Ya? Esos son los puntos. ¿Ya? Esos son los puntos. Y aparte de esto, hay un punto más. ¿Qué punto? Es el punto de línea de sensado de la carga. ¿Qué significa eso? De que a medida que vas girando, va a enviar una señal a la bomba pidiendo más aceite o menos aceite, ¿no? Según la demanda del operador. ¿Ya? Listo, entonces esta es la carcasa externa, ¿no? ¿Cierto? La que contiene a estas conexiones de entrada, de bomba, salida al tanque y conexión al punto A para giro derecha, conexión punto B para giro izquierdo. Hay una pregunta por ahí. ¿Para qué están enumeradas? Para que en el momento de armado no tenga problema el técnico. ¿Ya? Listo. Entonces, internamente van a ver esos componentes que ven en en la tercera figura. ¿Sí? El número 4, perdón, el número 3 es el manguito, ¿ya? Eso es el manguito, el número 3. ¿Ven? ¿Sí? Listo. Ese es el manguito, ¿no? El número uno, ¿qué cosa sería? El número uno es el spool interno, ¿no? Es el spool interno. Ok, listo. Este número 7, ustedes ven, chequean, ¿sí? ¿Me siguen? El número 7. El número 7 es donde va alojado el resorte, ¿ya? Va en esta parte y también a 180 grados. ¿Ya? Acá y a 180 grados. ¿Ya? Y ojo de que entre el manguito y el spool, ojo, entre el manguito y el spool hay cierto grado, ¿ya? ¿De cuánto? Es de 6 grados. 6 grados hacia la derecha y 6 grados hacia la izquierda, ¿no? ¿Cuánto es el recorrido? 12 grados. ¿Qué cosa determina estos grados? O sea, tú tienes para recorrer hacia la izquierda 6 grados para mandar el máximo flujo hacia la derecha. Y si giras a la izquierda, si quieres mandar máximo flujo, ¿cuánto se va a desplazar? 6 grados. Eso es lo máximo. Profesor, pero yo he visto que la HMU es un timón y tú cuando giras, tú puedes girar varias vueltas. Sí, puedes girar varias vueltas. Son infinitas. Entonces, ¿por qué me dices 6 grados? Que solamente 6 grados. ¿Por qué? Porque tú tú a medida que vas moviendo el timón, se va a conectar al punto número 5. ¿Ves el punto número 5? Ya, ok. Y él va a estar girando todo lo que quiera. Nada lo va a detener. Este manguito lo va a seguir, pero con una tolerancia hasta de 6 grados de retraso. ¿Y por qué no más? Porque hay un pin que lo va a retener. Ya no va a dejar que se desplace más. Hay un pin. Listo. Entonces, tú giras inmediatamente, tú giras el spool y inmediatamente le va a seguir el manguito. Si es más de 6 grados, entonces lo va a arrastrar con todo al manguito. Pero si es menos de 6 grados, entonces lo va a alinear parcialmente al manguito del spool. Y cuando lo alinea, empieza a entregar aceite al cilindro hidráulico. ¿Qué significa? Que si yo suelto el timón o lo mantengo detenido el timón, inmediatamente el manguito, mediante sus resortes, se va a desalinear, evitando enviar flujo desde el spool a través del manguito hacia el cilindro punto A o punto B. ¿Ya? Listo, entonces ese es el sistema
Así es como funciona el sistema HMU, ¿no? En la figura número 2, ahí ven el control de flujo, ¿no? Y el número uno y número 2 son los dosificadores del flujo, ¿no? La caña que viene desde el operador viene por esta parte de la derecha hacia el número 3, ¿no? Y el número 3 se engrana con esta bombita, ¿no? Para empezar a generar flujo. ¿Ya? Listo, muchachos. Entonces, es así como funciona la bomba HMU. ¿Ya? ¿Tenemos preguntas? A ver, no tenemos preguntas. Entonces yo voy a asumir de que está claro. Ya, ok. Profe, una consulta, disculpe. Sí, Más o menos este implemento, este HMU, ¿cuánto tiempo de vida tiene? eso no tiene que tener se supone que tiene que vivir con la máquina, solamente tiene piezas de reemplazo, donde cambia O sea, sellos, esas cosas, ¿no? Pero no tiene por qué fallar, ¿no? Sin embargo, ocurren fallas por contaminación, por abrasión, ¿no? Te llegaste por abrasión y después es lo que puede llegar a fallar a toda la bomba, ¿no? Pero si es que no tiene unas horas para cambiarlas. todo lo único nomás que se tiene que mantener en cambio son los sellos, el aceite mantenerlo limpio, el flujo, diré. Sí, claro, sí, correcto, ¿no? Los sellos el desgaste pues, que se pueda generar en la bomba, ¿no? ¿Por qué? Porque es una bomba gerotor, ¿no? Como es una bomba gerotor, va a estar enviando flujo y si es que ella trabaja con aceite sucio, entonces va a hacer que la luz entre los componentes internos sea mayor y pierde la capacidad de la eficiencia de la bomba. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Listo, entonces aquí está nuestra bombita. Mira, cuando no hay giro, ¿no? Cuando no hay giro, mira el cilindro de dirección, mira cómo está. ¿Qué significa color azul? ¿Qué significa color azul? ¿Mm? Muchachos, color azul, ¿qué significa? Aceite detenido. Aceite bloqueado, ¿ya? Aceite de bloqueo, profe. Aceite bloqueado. Entonces, cuando no giras, el aceite está bloqueado. No hay suministro ni por la parte vástago ni por la parte cabeza, por ningún lado, ¿ya? Acá está la volante, ¿cierto? Al lado izquierdo, ¿ya? Ahí tenemos al pin que limita el máximo giro. ¿Entre quiénes? Entre este spool y quién? Y el manguito, ¿no? Esto de acá es el manguito. Ya lo dijimos de antes, de que mientras yo no accione el timón, entonces el spool respecto al manguito se, se acomodan completamente desalineados. ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué significa de que el manguito y el spool estén completamente desalineados? ¿Alguien me dice? A ver, ¿quién me dice? Escríbanlo por ahí, Savera, no sé. Profe, ¿puede repetir la pregunta? No la escuché muy Ya, ok, bien. tenemos el manguito y el spool, ¿no? ¿Qué significa que el manguito y el spool estén completamente desalineados? O sea que el manguito ya no como que le prohíbe el paso de no le deja que conecte el flujo, que mande el flujo de la bomba, ¿no? Al cilindro, y lo mantiene así trabado.
Ya, ok. Ya, desalineado significa de que no hay una abertura, ¿no? Desde el manguito, ¿hacia dónde? Hacia el spool. No hay una abertura. No, Hay un paso de flujo no propio. hay un pase libre. Eso significa que está desalineado. ¿Ya? En ese momento está completamente desalineado. ¿Y por qué se mantiene desalineado? Porque hay un resorte, en realidad son dos resortes que los mantienen en esa posición desalineados. Ya lo mantienen desalineado. ¿Qué significa? Que esos resortes tratan de que no pase aceite a dónde? A los cilindros de dirección o al cilindro de dirección. ¿Ya? ¿Y qué tiene que pasar para que se empiecen a alinear? Tiene que venir una fuerza externa, ¿hacia dónde? Hacia el spool. Cuando la fuerza viene al spool, entonces arrastra al manguito y lo empieza a alinearse. Empieza a alinearse. Pero cuando deja de girar, inmediatamente el manguito termina de desalinearse por acción del resorte, ¿no? Centrador. De un resorte centrador. Listo, muchachos. Entonces, así es como están los fluidos internamente cuando no hay giro, ¿no? Viene la bomba, no estás girando a la bomba dosificadora y ahí nomás se queda, mira, la presión. Lo único que hace es, mira, es pasar por entre las luces de cada cuerpo porque no es totalmente hermético, ¿no? Y se va ¿hacia dónde? Hacia el tanque. Ojo, que eso es importante. Ojo, que eso es importante, muchachos. Esa, a ver, ese esfuerzo que hace el aceite por pasar, a ver, atención, ese esfuerzo que hace el aceite por pasar a través de esa luz entre el manguito y el carrete para llegar finalmente al tanque hidráulico, ese aceite, bueno, eso genera calor. Y el aceite que pasa se le llama señal térmica, ¿ya? Señal térmica, ¿ya? ¿Ok, muchachos? Ya, entonces, ¿qué cosa es señal térmica? ¿Qué es señal térmica? Grupo E, señal térmica. Grupo E, señal térmica. Grupo F, señal térmica. Bien. Grupo C, señal térmica. Grupo B, señal térmica. Grupo A, señal térmica. Grupo D, señal térmica. Profe, la señal térmica sería esa la señal con la que está mandando el ¿cómo se llama? La HMU, lo que es el cilindro. Ya. Ya, ok, entonces una vez más, señal térmica, ¿qué cosa es? Señal térmica es aquella señal que logra pasar por entre el spool y el manguito. Ya, es aquella señal que logra pasar, aquel flujo que logra pasar entre el manguito y el spool, ¿no? Como va a sufrir en pasar porque viene desde la bomba de dirección ese aceite, entonces va a generar calor. ¿Ya? Entonces se le llama señal térmica. ¿Por qué? Porque te va a calentar al componente HMU, ¿no? A ese componente lo calienta.
¿Y para qué lo calienta? Porque cuando lo calienta va a hacer de que el aceite pierda espesor, se vuelva más delgado por la temperatura. Y como es más delgado, entonces en el momento que el operador va a querer girar hacia la derecha o hacia la izquierda, las reacciones van a ser rápidas. Ya, entonces, ¿cuál es el fin de la señal térmica? Ya lo saben, ¿no? Es de que la reacción de la HMU sea rápida, ¿no? Debido a que el aceite se está volviendo más delgado, ¿no? Listo, muchachos. Ya saben qué es señal térmica, ya saben para qué es, y ya saben cómo trabaja. Listo, entonces ya hemos hablado acerca de qué. Hemos hablado acerca de la HMU en posición sin accionar, ¿no? Ahora veamos la... A ver. Bien, ya expliqué, ¿no? Ya, Javier, ya, listo, ya lo expliqué. Lo acabo de explicar. Ya, profe. listo. Bien, ahora, miren muchachos, ahora qué tenemos? Ahora tenemos que la HMU está siendo accionada. Ven a la izquierda. ¿Sí? A la izquierda. ¿Qué está pasando? Se está accionando. ¿No? ¿Qué pasa cuando se acciona? Cuando se acciona mecánicamente, este spool va a mover ¿a quién? ¿A quién? A la bomba, ¿no? A esa bomba girotor la mueve, ¿no? A través, mira, de ese alojamiento de engranaje, ¿no? ¿Sí? Este alojamiento de engranaje, ¿quién es el que se aloja acá? Es- Esta parte del spool, ¿no? ¿Sí? Listo, entonces, a medida que mueves el spool, estás moviendo también ¿a quién? A, es- ¿Piloto? a este gerotor, ¿no? A esta bombita, ¿no? Y lo que vas a hacer es coger aceite de la izquierda, ¿no? Que viene de dónde? De la bomba, ¿no? Y lo vas a enviar hacia dónde? Hacia arriba, ¿sí? Y como tú estás girando, entonces va a empezar a unir puntos. Si tú giras a la derecha, entonces mira, esta salida se va a conectar ¿a dónde? Acá, por acá. Era el cilindro. ¿Sí? A la parte de cabeza del cilindro, ¿cierto? A ver, Y la parte de cabeza se va a conectar ¿a dónde? tanque. Al tanque, ¿no? ¿Por qué? Porque internamente tú has movido el spool y se han alineado, se empiezan a alinear el manguito con el spool. Ok, pero ¿qué pasa si ahora giro hacia el otro lado? Si giro hacia el otro lado, también se desalinea, pero las conexiones ya no va a ser las mismas. Ahora, cuando giro al otro lado, este punto de salida de la bomba de gerotor ya no se va a unir a la cabeza del cilindro de dirección. Ahora se va a unir ¿a quién? A la parte vástago. Y la parte de cabeza se va a unir a la parte de tanque. Entonces es importante conocer, saber, entender de que si es que yo giro hacia la derecha, te va a unir unos puntos y cuando giro a la izquierda ya no va a unir los mismos puntos. Va a estar abriendo igual, se va a alinear, ¿sí? Pero ya no, los puntos de conexión van a ser diferentes, ¿ya? Y para cualquier lado, ya sea la derecha o la izquierda, siempre este punto va a ser suministro porque viene desde la bomba y ese punto, a ver, perdón, no siempre, ¿no? Cuando yo giro hacia la derecha, ¿no? El suministro viene por el lado inferior y sale por el lado superior, ¿no? Pero cuando giro en el sentido inverso hacia la izquierda, el suministro viene por el lado superior y sale por el lado inferior, ¿no? Lo que no va a cambiar es de que esta bomba gerotor gire hacia la derecha o gire hacia la izquierda, siempre va a bombear. Lo único que va a cambiar es el sentido de flujo, nada más, ¿no? El resto va a permanecer igual.
¿Ya? Listo, muchachos. Entonces, eso es lo que les quería comentar sobre la HMU. ¿Ya? Esto es lo que les quería comentar sobre la HMU. Y no sé, si tienen preguntas adicionales respecto a este componente. Profesor, una consulta. Esa bomba de HMU, la bomba girotor, ¿con qué bomba estaría alimentada? ¿Con la de suministro? ¿Con qué suministro estaría alimentado? ¿Con la bomba piloto? No, hay una bomba de dirección que en algunos casos también funciona para la bomba piloto, para el sistema piloto, ¿no? Pero Para uno solo eso. no siempre, ¿no? No siempre. Depende de modelos. Ah, Pero ya vamos a ver este esquema, ¿ya? Pero hay una bomba que suministra aceite, ¿no? Ojo, de que es la HMU, cuando ustedes vean en el esquema hidráulico, lo van a ver como motor y como bomba, como los dos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por un lado, eh, transforma energía hidráulica en energía mecánica. ¿Qué significa? De que el aceite que viene desde la bomba, como está alineado, entonces, ¿hacia dónde se va a ir? Se va a ir hacia el cilindro de dirección, mira, hacia el cilindro de dirección. Pasa de frente hacia el cilindro de dirección. ¿Ya? Ojo, como va a pasar de frente al cilindro de dirección, entonces transforma energía hidráulica en energía mecánica. ¿Eso qué cosa es? Energía hidráulica a energía mecánica. ¿Qué cosa es? Motor. ¿Ya? Motor. Ah, entonces de por sí ya funciona como motor. Profesor, ¿y por qué lo llaman bomba también? Porque tú cuando empieces a girar el timón, lo que vas a hacer es generar energía mecánica para transformar esta energía mecánica en energía hidráulica. Ah, ya, entonces también haces la función de bomba. Y en los esquemas, cuando van a verlo dibujado, lo vas a ver dibujado como motor y como bomba. ¿Ya? Esa es la razón. ¿Ya? Esa es la razón. Ya, muy bien, Gary. Ya, listo. Entonces, muchachos, es lo que podíamos hablar sobre la bomba HMU, ¿no? Perdón, el componente HMU. Ya. Y bien, ¿eso qué cosa es? Es el gerotor, ¿no? Es el gerotor. Listo, llegamos acá al esquema hidráulico. Miren el esquema hidráulico, ¿ya? En el esquema hidráulico, hidráulico, ¿cuántas posiciones tiene? ¿Cuántas infinitas posiciones tiene? posiciones, infinitas posiciones. Ya, ok. Pocas, Posiciones infinitas fijas, posiciones. Tres, tres. Posiciones fijas, tres, Tres, ¿no? Vías, cuatro, cuatro vías, ocho, ocho. ocho vías, no, 8 vías, 8 vías. tres posiciones, ocho vías, loco. A ver, por ahí, Saavedra dice seis. Saavedra, Tres Seis vías, posiciones, profe. seis vías, Saavedra, ahora. 7 vías. Total, ¿quién da más, quién da menos? Contemos, ya, siete vías, contemos, bro. contemos. A ver, mira. A ver. Sí, Uno, 7 vías. dos, tres, cuatro, cinco, seis, Siete, profe. siete vías. Siete. Está bien, está Siete, bien. profe, queda. Son siete vías. Son siete vías. ¿Ya? Escucho, profe. Listo, muchachos. A ver, ahora, en un esquema hidráulico, es lo que te muestra el esquema hidráulico. En el físico, ¿cuántas conexiones van a encontrar?
¿Cuántas conexiones van a encontrar en el físico? 4. 4, 6, profe. 6, 6, ¿no? ¿O 4? Te digo 6, profe. 4, profe. 4. Vamos a retroceder, ¿no? ¿Cuántas? ¿Mm? Nada. Ah, no. 4, no. Acá. 4, profe. 4. Acá. 4, profe. 1, 2, 3, 4. Y yo le dije una más. 4, que profe. Y yo le dije una más. Profe. ¿Cuál era? Acá adentro del manguito. Térmico. El La térmico. señal Entre el manguito y el spool, profe. Entre el manguito y el... también llamada como, conocida como sangrado térmico también. Ahí, profe, sagrado. Así se le conoce, ¿ya? Técnicamente, muchachos, ¿ah? Por si acaso. Toda la vida La más gente mal profe. pensada. Sí, señor, no cambia. Ya, listo, a ver. Entonces, muchachos, miren. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Este cuadrado qué cosa es? ¿Este cuadrado qué ¿El cosa bloque de es? la válvula? ¿Bloque de válvula? La HMU. Ajá, el HMU. ¿Ya? Y a este bloque, ¿cuántas conexiones hay? 5. 5. 5. 3, 4. 4 nomás, pues. 4. 4. No, Yo veo 5, 5, porque hay ¿ah? otro que no. 5, Pero 5, sale 5. acá en el Cilindros. 5, 5. ¿no? Ok. ¿Y se acuerdan cuáles eran las conexiones? De antes lo hemos mencionado, ¿no? Sí, profe. 2 de cilindro, 2 de alimentación y Tanque. uno de tanque. Ujú, Uno correcto. térmico. Eh, ¿De cor- térmico? a ver, vamos a verlo bien, ¿no? Uno que es suministro y otro que es retorno. Suministro, retorno, tanque y el otro que son para los implementos, para los sectores. Correcto. Uno que es suministro, otro que es tanque, ¿no? Pero así como tiene suministro, tiene tanque, también hay una línea que se va como señal, ¿no? Como LS. Entonces ahí van 3, ¿no? Y las otras dos son las posiciones de los cilindros, ¿no? De dirección. A y B. Claro, profe. Listo, entonces esas son las 5 líneas, ¿no? Y acá tenemos al HMO, ¿no? O también llamado orbitrol, ¿no? Pero, bueno, pero, aunque no es técnico, pero también se le conoce así. Listo, mira, esto de acá, ¿qué significa? Eso que estoy señalando. ¿Qué significa? Es Activación. La dirección. Señal. accionamiento, señal, profe, del motor. Esto, Funcionamiento mecánico. eso significa una conexión mecánica. Conexión mecánica. Es como si fuera una barra de frente. Sino que con la idea de querer facilitar las líneas hidráulicas, entonces lo dibujaron así. Solamente por ese lado, profesor, y para el otro lado. Ya, ok. Estamos hablando por este lado, ¿cierto? Esto quedó claro y esto gira a la derecha y a la izquierda, ¿no? Y la pregunta es, ¿y por el otro lado viene qué cosa? Viene el timón, ¿no? El timón y la caña, ¿no? Ok. ¿Esto qué Mm, significa? A ver, lo que estaban en hidráulica 3, en hidráulica, perdón, de tercer ciclo. accionamiento mecánico, profe. Servo. Ah, de servo. Ah, chumbo. ¿Sí? Servo, ¿no? Ya, ok. Entonces, acá va a estar conectada la caña y el timón, ¿cierto? Entonces, Sí, por acá yo voy a profe. girar hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Y cuando yo gire él, como es un solo cuerpo con él, entonces también a quién voy a girar. ¿A quién? A la bombita, ¿no? A la Al motor, ajá, bombita al bombo. girotor, ¿cierto? Algo. Ya. Profe, bomba doble. Dime.
Ay, no, nada, profesor. Ya, listo. Entonces, ustedes pueden chequear ahí, mira, mira. Ven que está dibujado como motor y bomba. Sí, profe. Ya saben por qué, ¿no? Ya saben por qué, ¿no? Porque tiene la chamba de convertir energía hidráulica en energía mecánica y a la vez energía mecánica en energía hidráulica, ¿no? Ya lo expliqué. Listo, muy bien. Ahora mira, esta línea punteada, ¿cómo se llama? Señal. La señal La térmica, señal ¿no? térmica Ok, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su importancia? aumentar que el fluido sea más delgado en este caso, que pueda... Ya, ok. La fu- Facilidad en el paso del flujo, profe. Efectivamente, pero la idea de él es incrementar la temperatura en todo el componente, ¿no? Claro, con lo que nos dijo su compañero que es para que el aceite se pueda calentar y pueda disminuir ¿qué cosa? El espesor, ¿no? La densidad, el espesor del Profe, aceite. profe, disculpe una consulta, ¿no sería disminuir la viscosidad? Disminuye la viscosidad, ¿no? Por la temperatura. Disminuye la viscosidad, ¿correcto? Disminuye la Claro, viscosidad. profe. ¿Con qué idea? ¿Cuál es el fin? De Para que que actúe más rápido, de el que al flujo momento de sea más girar, rápido. Mayor velocidad, profe. Para mejor reacción del equipo. Ah, ¿Ya? allá. El flujo. ¿Ya? Mejor reacción. ¿Listo? Entonces, la idea es aumentar la temperatura para que el aceite esté más delgado y pase más rápido, ¿no? Para que pase más rápido entre los conductos. Listo. Entonces, ¿y qué cosa es esto? A ver, nadie me dijo nada sobre eso. Resorte, profe. ¿Para qué sirve? Para... Mantenerlo centrado, creo, profe. Centrado, centrado. Entonces, Centrado en esa el posición. resorte Claro. siempre va a evitar de que pase en la primera posición o en la tercera posición. Siempre va a evitar eso. Él va a querer que esté ¿dónde? en Centrado, posición profe. centrada. ¿No? En el eje Entonces, Centrado, central. profe. entonces va, Segunda posición. va a tratar de que no se accionen los cilindros de dirección. Claro, lo mantiene ahí en accionamiento. ¿Ya? Si es que a Maceo se le ocurre girar el timón acá, entonces inmediatamente se alinea, digamos, trabaja esta posición, cambia de posición y vas a empezar a comprimir a un resorte, ¿no? Comprimes a ese resorte y cambia de posición, ¿cierto? ¿No? Sí, Pero profe. Sí, inmediatamente profe. cesa de mover, deja de hacer el movimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacen los resortes? De nuevo lo centran internamente. Ya, listo. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Miren, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? El servo se activa, el servo se activa el Se servo. Está girando, empieza a activar el servo, ¿no? ¿No? sí, está Y cuando girando, se profe. activa, ¿qué va a pasar? Se cambia la posición uno. Cambia la posición Posición 1. 1, profe. Y miren lo que pasa. Ahora vamos a chequear. Miren, lo que va a ocurrir es de que el aceite que viene desde la bomba, mira, va a pasar por acá que no está bien, bien, bien dibujado. Va a llegar a este punto, mira. ¿Para qué llega a este punto? ¿Para irse a dónde? Cilindro, Al profe. cilindro, ¿no? A la vez, mira, a la vez que se va al cilindro, mira, viene por acá, ¿y qué es lo que va a hacer? Va a suministrar aceite a la bombita para controlar esa cantidad que quieres que pase hacia dónde, hacia el cilindro. Entonces se Hacia suman, los mira, cilindros. este punto, que una parte se iba a la bomba y otra parte se iba al cilindro, finalmente se van a unir por acá. ¿Hacia qué parte? Al cilindro en el lado cabeza y el Cabeza y vástago. vástago al cilindro de la izquierda, ¿no? De la derecha cabeza y de la izquierda vástago.
Profe, Sí, esa restricción que hay en las válvulas, ¿son iguales las dos? no, son diferentes. Lo que Son se puede, diferentes. lo cambian, ¿no? Van cambiando a medida que giras el timón. Ya, pues, A medida que va girando van a estar variando. ¿Ya? Listo. Entonces, eso es lo que pasa. Se suman acá y ahora el aceite del otro lado, acá como comprimes al pistón, este aceite va a tratar de salir por alguna parte. Mira, trata de salir y ¿hacia dónde se va? Hacia el tanque. ¿No? Y a la vez aprovecha en ese suministro para enviar una señal. ¿A dónde? ¿Esta señal a dónde se va? Señal térmica. Sí, esa señal térmica, ¿no? Que ya no es térmica, ¿no? Ahora pasó de señal térmica a ¿qué? A hacer LS. ¿Y a dónde se va eso? ¿A dónde? A la bomba, A profe. la bomba. ¿Para qué? Para angularla. ¿Por qué? Porque estás accionando un cilindro hidráulico. Listo. ¿Queda? Sí, profe. sí, ¿Preguntas? profe. Muy bien, Gary. Ya, listo. Entonces, eso es cuando accionas ese servo, ¿no? Una pregunta de sus compañeros es, la señal térmica deja de ser señal térmica, ¿no? Ahora se convierte en LS, ¿no? ¿Por qué era señal térmica? Porque restringía al fluido, ¿no? Pero igual pasaba. ¿Para qué pasaba? Porque cuando pasaba calentaba el sistema. ¿Qué pasa si el aceite viene y no llega a pasar? No pasa, porque está completamente cerrado. ¿Va a calentar? No, profe. No calienta, pues, ¿no? Entonces necesariamente tiene que pasar, ¿no? Y en el circuito, ¿qué cosa? ¿Cuál es la luz de señal térmica? ¿Cuál es esa línea de señal térmica? Esa línea de señal térmica en el componente en sí son las pequeñas brechas entre componente y componente. Por ejemplo, entre manguito y spool, entre manguito y la carcasa que lo contiene. Esas pequeñas luces son los que van a generar la señal térmica, ¿no? Porque el aceite va a estar obligado a pasar por ahí. Listo, muchachos. Continuamos, ya que no hay preguntas. ¿Ahora qué pasó? Tercera posición, profe. Ahora cambió el giro. Ahora mira, ahora el suministro se va hacia dónde? Hacia el otro cilindro, A la- cilindro izquierdo. al cilindro en la otra dirección, ¿no? Pero también se va hacia dónde? Adentro. A la bomba gerotor. Pasa por acá y se suma, ¿no? Se suma. ¿Cierto? Se suma. Y el otro lado se conecta directamente hasta dónde? Hasta tanque. Listo, entonces, he ahí el funcionamiento de la HMU. ¿Ya? Ahí está la importancia, ahí está, por eso era importante conocer sus partes, la parte dosificadora, la parte de control, ¿no? El A, el B. ¿No? Las líneas que ya saben que son el suministro, retorno, la señal y los puntos a los cilindros A y B. ¿Listo, muchachos? Profesor, ahí la señal térmica también es LS, ¿no, profe? En este caso ya dejó de ser señal térmica, ahora es LS, ¿no? ¿Dónde es señal térmica? Acá. Ahí es señal térmica, ¿correcto? Ya, profe. Listo. Esto es giro hacia, en este caso está girando a la derecha o a la izquierda. Si el aceite pasa por acá arriba, mira, ¿qué pasa con el pistón? Sale. ¿Para dónde gira? ¿Derecha o Izquierda, izquierda? profe. Izquierda. Hacia la izquierda, ¿no?
Y ahí, Doctor, entonces una vez que se accionan las válvulas, la señal térmica se vuelve a señal LS, ¿no? sí, Ah, claro, porque se convierte en una señal para angular ¿a quién? A la bomba, la bomba. ¿no? La señal que viene a angular a la bomba se llama LS, ¿no? Sensado de carga, ¿no? Sí. Gracias. Listo. Ahora, acá, muchachos, acá. Eh, básicamente todo eso es respecto a al funcionamiento de la HMU, ¿no? Sin embargo, tiene algunos componentes internos, ¿no? Que no lo hemos visto. ¿Esto cómo se llama? ¿Eso qué se llama? Alivio. Alivio, profe. Una válvula de alivio, ¿no? ¿Cuándo funciona? Para altas presiones. Para altas presiones. Un ejemplo. Cuando se genera una sobrepresión, profe, en los Un cilindros ejemplo. y Baches, profe, vean el camino. Baches, no. Por baches, no. Un poco difícil. No. por golpes, profe, Golpe. golpes bruscos. Golpe. Puede ser que venga una piedra y golpee contra la llanta. Las llantas, ajá. Sí, entonces ahí se genera un impacto y Sobre- ese impacto se Una transforma sobrepresión, en presión alta. sobrepresión, profe. Esa presión inmediatamente se alivia por acá. Tanque, profe. Ojo, que cuando se incrementa la presión y se alivia, acá tiende a generarse un vacío, ¿no? Por ejemplo, mira, pongámoslo así, Vacío de aire. pongámoslo así. Miren, la máquina está estacionada, ¿no? Está recogiendo, está moviendo los implementos, ¿cierto? Está levantando. Y en eso hay una roca que golpea la llanta. Inmediatamente se genera una alta presión acá. Y ese aceite se va a escapar. Este spool se ha movido, No, profe. no se ha movido. Entonces, básicamente está estancado este aceite. ¿Por qué? Porque no está girando ni a la derecha ni a la izquierda. Está estacionado. Solamente está moviendo el implemento. En ese momento, la alta presión se alivia por acá y por acá vas a generar una depresión. Cuando pasa esa descarga de aceite, generas una depresión. Y esa presión baja la tienes que compensar de alguna forma. ¿Cómo la compensas? Por la válvula check. Por la make-up, La check, profe. Una pequeña parte va por la válvula, chico. por la make-up, La check, profe. ¿cierto? Claro. Entonces, esta válvula de alivio trabaja con esta make-up, ¿no? Y al igual esta válvula de alivio trabaja con esta otra make-up. Listo. Queda Yes. Sea, profe. esto, muchachos. Y bueno, es respecto a nuestro tema de HMU. ¿Alguna pregunta adicional? Profe, una consulta. Y cuando se rompe los resortes de la válvula de alivio. Ujú, ya, listo. Ese es un ejemplo. Es un ejemplo que sí pasa. A ver, eh, Fallitas, profe, fallitas. ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se rompe ese resorte? Normalmente está así, ¿no? ¿Qué pasa si se rompe ese resorte? Si se rompe este resorte de la derecha, entonces este spool va a trabajar en el lado central. No, Ya no va a ser centrado ya, profe. ¿Dónde va a ya lo trabajar? tenía centrado. En la primera, Primera. segunda o tercera posición. Primera. La primera. En la primera, entonces está trabajando así, ¿cierto? Ujú. Entonces, está en esta posición. Viene el operador, enciende la máquina y la máquina está en esta posición. ¿Qué ocurre con la máquina? Va a girar el timón. Bueno, no el timón, sino la máquina. Pero el operador no giró el timón. Estaría solito seccionaría ¿cómo se llama? La dirección, profe. Eso es la dirección, ¿no, profe? Estos dos cilindros, esos dos actuadores. Claro. Correcto. Solito se estaría yendo en la dirección por un lado. Correcto. Apenas tú enciendes la máquina, solito toque va a se está yendo. empezar a girar.
¿Hacia dónde? Este, este me lo daría hacia el lado derecho. ¿Derecho o izquierdo? No, no, izquierda, quiero miento, izquierda, Hacia el lado izquierda. izquierdo. Correcto, muchachos. Sí. Eso pasaría. Profe, y para el alivio, profe, cuando se rompe el resorte, la válvula de alivio. Ya, ustedes tienen que pensar, muchachos. A ver, ¿qué pasa si se rompe este aceite, esta válvula? A ver, ¿qué ocurre? Se rompió. Bajas presiones, profe. Estaría lento la dirección, profe. No va a haber dirección, profe, no va a girar para ese lado. A ver, cuando estoy accionando en esta posición, ¿ya? Estoy accionando en esta posición. ¿Qué va a ocurrir? Cuando se va a liberar por la válvula libre la presión que llegue, profe. No va a llegar toda la presión a los cilindros. ¿Pero va a girar normal o no? En esta posición sí gira normal. Sí gira, profe. Posición sí gira, profe. Va a girar sin problema. Sin problema. Ojo, mira, Sí, ojo. Ahora, sí. Ay, no, No, ahora no, profe. ¿Qué va a ahora pasar? no. no se vaya a tanque, profe. ¿Qué va a Ahora pasar? no tanto, no. El operador, Solo que gira. el operador, ¿qué va a reportar? Que no hay dirección para gira, ese. no gira para el lado derecho. Derecho. No gira para el derecho y para el izquierdo. Sí, ¿Sí? ¿Te das cuenta de la diferencia de antes o no? ¿Te das cuenta de la diferencia de cuando se rompía ese resorte del de centrador? Son diferentes comportamientos del equipo, ¿no? ¿O no? Sí, profe. Ya, ok, listo. Ahora, ¿qué pasa si ahora se traba esta check? Se traba. Genera succión, profe, si es que hay una alta presión Ujú, y se alivia, ¿no? Va a haber una depresión en esa parte, pero no va a poder ser compensada. claro, ¿no? ¿Y eso qué genera? Generaría que ¿cómo se llama? Va a haber Cuando, vacío, profe. cuando se gira, profe, va a comenzar como a cascabelear la dirección, el cilindro. ¿Ustedes creen? Cuando el operador quiera girar hacia la derecha, profe, va a cabecear. Va a cascabelear, profe, la dirección, debido a que está con aire, está con vacío. ¿Por qué? Pero si está sellado. ¿Es normalmente trabaja sellado o no? No, pero no, ya no está abriendo, ya no está Y no lo está rellenando ese compensando el vacío. vacío del aceite, ¿ves? Ese ¿Cuándo vacío va a que queda, trabajar profe. él? ¿Cuándo? Cuando cuando se haya existe vacíos. Cuando hay vacío, Solamente profe. en caso existan vacíos. Normalmente esto no trabaja con vacíos. ¿Sí, Pedro? ¿Está bien? Pedro. Horario en accionarse nomás, profe. Profe, en caso de se haya vacío en esa parte ahí porque la válvula check no accionó, si el operador gira a la izquierda, no cabecearía. Mm, ya, ok. Ya que hay vacío, lo jala, bueno, con fuerza el Sí, pistón. ok. Lo que pasa es que cuando hay vacíos, o sea, la pregunta en sí, Pedro, a ver, la pregunta es, ¿qué pasa si esta check se queda bloqueada, se queda cerrada? Si se queda cerrada, entonces la única función de él es cuando se generan vacíos. ¿Y cuándo se va a generar vacío? Cuando Cuando hay golpes. límite de exista una presión. alta presión, se va el aceite y si se va, entonces va a generar vacío. Entonces, lo que vas a generar internamente es depresiones, ¿no? Y si generas depresiones, vas a generar desgaste por cavitación. Se va a accionar así, sin fluido, profe. No va a entrar todo el fluido. Se Claro, va a por ese rato se va a chocar. quedar con depresión, ¿no? Pero genera desgaste por cavitación, ¿no? Aumenta la tendencia de generar desgaste por cavitación. O sea, igual los cilindros se van a mover, profe, sino que no se va a mover con ese flujo. Claro, se va a mover igual, ¿no? El impacto de repente se va a sentir un poquito más, de repente, ¿no? Pero ahí lo fatal es de que el cilindro se va a va a estar desgastándose de forma acelerada, ¿no? Por cavitación. Mm, claro, porque no está entrando todo el flujo, ¿no, profe? Y está que choca ya metal con metal.
Así. Porque no está compensando el aceite faltante y siempre cuando hay depresiones se genera ese tipo de desgaste. Ah, ¿Ya? Listo, muchachos. Otra cosa, acá cuando se haga el armado, muchachos, siempre lo tienen que armar de esta forma. ¿Cómo? El pincito tiene que estar, ese es el pin del eje, ¿ah? Que no está en esa bomba, sino está como la bomba que tenemos en Texug, está como a 15 centímetros, ya en el otro extremo del eje, ¿no? Pero esa linealidad del eje tiene que caer exactamente a la parte convexa de la bomba, ¿no? ¿Ven ese lado convexo? Ya tiene que caer exactamente ahí. ¿Por qué? Porque si ustedes lo arman con esta varilla quedando por acá, entonces en este caso, muchachos, no va a funcionar la bomba de dirección, se va a trancar, ¿ya? pero es una consulta. ¿Hay una herramienta para centrar esa varilla? No, es simplemente, tienes que tener el cuidado para que lo arme de esa forma, ¿no? Y hay algunos técnicos que arman y después no le funciona, después lo vuelven, desarman y vuelven a armar. Y están así, ¿no? Hasta que la chuntan, ¿no? Pero no saben qué pasó, no saben realmente, simplemente lo empiezan a armar simplemente porque no entienden, no saben de que tiene que estar así alineado para que trabaje. Buen dato, profe. Muchas gracias. Muchachos, listo, entonces es lo que quería conversar acerca de la HMU y una cosa más, muchachos, una cosa más. Muy bien, es todo respecto al video. Muy bien, muchachos.